aparte, he escuchado mucho a las personas quejarse de por qué es que sueltan a un delincuente tan rápido de una comisaría al momento pues, de haber robado algo. Pues muchas de estas personas nos explican. Pero nosotros queremos llegar a saber sobre este tema mucho más. ¿Con qué? Con el tema que vamos a tratar el día de hoy, y es el tema de la ley 30.558 de reforma constitucional, que amplía el plazo de la detención preventiva policial. Bienvenidos a Voz Ciudadana. Bien, ya estamos en la sala de Voz Ciudadana con el doctor Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, catedrático de la Universidad San Marcos del Perú, y también con el fiscal adjunto supremo, catedrático de la Universidad Tecnológica del Perú y de la Academia de la Magistratura, el doctor Alcides Chinchay, a quien le damos la bienvenida. Bienvenidos, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, este es un tema que sin duda podría traer cierta tranquilidad, ¿no?, a la población, por el tema de que los delincuentes o cualquier persona que haya cometido cualquier delito pues no va a ser liberado tan rápidamente de alguna comisaría, ¿no?, alguna carceleta, señores. Mire, yo considero de que no era necesario esta modificación, porque esta prolongación hasta por 15 días en delitos complejos venía aplicándose desde el 21 de diciembre del año 2000. Que se dictó justamente para combatir los casos de corrupción en la época de Fujimori. Y sobre todo en delitos bastante graves, secuestros, etc. De tal manera de que, y la preocupación, como comentaba con el doctor Chinchay, es lo siguiente, que los delincuentes van a decir, oiga, cuando me ordenaron mi detención no era constitucional, porque recién a partir del 9 de mayo se ha modificado la Constitución para ampliar este plazo. Y esto se viene aplicando, lo hemos visto ahora último a raíz del homicidio en el caso de periodista Yactayo, que se prolongó hasta por 7 días. De tal manera de que cuando el delito no es complejo, la ley lo permite. Ahora, en cuanto a prolongar a un máximo de 48 horas, en caso de flagrancia, esto también nos preocupa porque ya existe tanto en la doctrina nacional e internacional como en el Tribunal Constitucional, de que la flagrancia es en el momento en que se comete el delito o poco después de haberlo cometido, si se encuentra con instrumentos u objetos provenientes de la comisión del hecho delictivo. Ahora, para la gente que nos está mirando en estos momentos, ¿qué es considerado y qué debería ser no considerado como flagrancia? Bien, como acaba de decir el doctor Amoretti, flagrancia debe ser aprendido cuando se me ve que estoy cometiendo el delito o inmediatamente después. Por desgracia, en el año 2007 la ley se extendió para supuestos realmente muy preocupantes, porque personas que no están realmente en flagrancia podrían ser detenidas bajo este motivo. Y eso es sumamente preocupante para toda la ciudadanía, porque claro, uno puede pensar, claro, está bien que a los delincuentes los traten de esa manera, pero recordemos, en ese momento todavía no hay un delincuente propiamente declarado. Es la sospecha de que alguien podría ser delincuente. Y entonces ese problema nos podría suceder a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podría ser detenido con estos supuestos que no son flagrancia y que por desgracia desde hace 10 años se han extendido a ese supuesto. Bajo la consideración que decía muy bien el doctor Amoretti, no era necesario. O sea, en realidad hay que distinguir dos momentos bien claramente diferenciados. Uno es el tema de que sea en ese momento necesario, urgente, detener a la persona, y eso ya estaba en la Constitución. Luego, que la policía necesite más tiempo, que creo que ha sido el motivo por el cual se ha hecho esta prórroga, no era necesario hacerlo en la Constitución. Bastaba las prórrogas judiciales, es decir, yo lo detengo, lo tengo detenido y en pocas horas le pido al juez
que el juez me dé más días de detención. Entonces, no era necesario, en mi consideración, hacer esta ampliación en la Constitución. Ahora, ¿qué se puede explicar en torno al tema que una persona, por ejemplo, sea detenida en flagrancia por la policía y pese a ello sea liberada muchas veces por fiscales o por jueces? Ya. Bueno, ahí tenemos nosotros un caso muy emblemático que sucedió hace un par de años. La libertad de 5 delincuentes, los más ranqueados, los llamados furiosos, los rápidos y furiosos. Ajá. La policía, entre comillas, lo puso a las 24 horas a la fiscalía. Claro. La fiscalía lo puso en 24 horas a disposición del juez. El juez, como se había pasado 5 minutos, no lo recibió y se dispuso a la liberación, porque ya se habían pasado las 24 horas. Claro. El problema es, y aquí viene lo preocupante, ¿por qué la policía no le dijo al fiscal, oiga, tengo a estos delincuentes ranqueados y pido que usted se dirija al juez a fin de que solicite una ampliación, una detención preliminar en una investigación y que quede a disposición de la policía por 7 o 15 días? Porque son delincuentes ranqueados. De tal manera de que hay que tomar en consideración de que en muchas oportunidades, desgraciadamente, se aprovecha esta circunstancia de las 24 horas cuando la policía tiene las normas legales pertinentes desde el año 2000. Ahora, con esto, doctora Moretti, ¿se podría pensar entonces que existe policía en nuestro país? Y con esto no quiero decir ni generalizar, pero existe policía a veces coludida con uno de estos delincuentes y finalmente no avisan a tiempo a la fiscalía para que lleguen a las comisarías y los liberan, ¿o no? Al parecer, a mi criterio, sí, en algunos casos. No generalizo, pero sí se presentan de acuerdo a la experiencia que tengo yo. Bueno, es un tema que no debería suceder. Sí, a lo expresado por la doctora Moretti, yo quisiera añadir otro supuesto. El doctor se ha referido, digamos, a ciertas demoras policiales para dar cuenta a la fiscalía y al juez, y obviamente, como se tienen que respetar los plazos, ya hay que proceder con la libertad. Pero hay otro supuesto, y el otro supuesto es que a veces algunos policías son muy ligeros en la apreciación. Entonces ponen una serie de conjeturas y una serie, digamos, de suposiciones y quieren presentar a esta persona ante el fiscal y ante el juez diciendo que esta persona debe ser detenida porque ha sido sorprendida en flagrancia. Cuando uno analiza qué es lo que hay, realmente no hay mayor sustancia. Hay dos frases que a mí me aterrorizan en algunos informes policiales. Se dice, no se descarta que o se presume que. Entonces resulta que las supuestas pruebas que la policía ha usado para detenerme no son pruebas, son simplemente que ellos suponen que yo debo estar, por ejemplo, estuve cerca de un evento delictivo, entonces me captura. ¿Por qué? Porque como estaba cerca del evento delictivo, se presume que yo habría sido parte de los delincuentes y no se descarta que yo podría tener conocimiento de esas acciones delictivas. Y con eso se pretende. Entonces, cuando luego de eso, fiscal o juez liberan a la persona, la policía, algunos policías, se quejan de ello y dicen, ¿cómo es posible? Bueno, no reparan en que han hecho mal su labor, ¿no? Estamos hablando de terminologías, entonces, de términos que se usan, ¿no? Cuando se hace el parte en la comisaría, o el atestado, claro. Le dan pues esta acta y a veces no hay sustancia, o sea, no hay argumentos sólidos para pensar que la persona esté vinculada con el delito, ¿no? Esta demora muchas veces de la llegada de un fiscal, ¿no?, a la comisaría cuando el policía da cuenta de este supuesto delincuente, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Por qué es que se ha dado en los últimos tiempos? Bueno, yo creo que hay que hacer varias distinciones. Por ejemplo, en el caso de Lima, desgraciadamente, tenemos una suerte de hiperconcentración. O sea, en un momento dado, en la mayor parte de Lima, porque Lima está fragmentado, ahora resulta que hay una corte en Lima Norte, en Lima Sur, en fin, hay varias entidades judiciales en Lima. Pero digamos, la Lima del centro, tiene aproximadamente el control sobre unos 3 millones de ciudadanos. Ya, ahora, que un solo fiscal con 5 fiscales adjuntos estén a cargo de la delincuencia de 3 millones de personas es algo que no sucede en ninguna parte del universo. Entonces, lo que debería existir son los fiscales de distrito. O sea, en cada distrito de Lima debería haber 1 o 2 fiscales que se encarguen solo de la delincuencia de ese lugar. Cuando tenemos todo concentrado en una sola entidad fiscal, obviamente el fiscal no se va a dar abasto, ¿no? O sea, el fiscal titular de turno, más 5 adjuntos que abastezcan comisarías que ven delincuencia que sucede en 3 millones de ciudadanos, es imposible. Entonces, eso podría explicar. Sí. Por otro lado está el tema de provincias, no distingamos, no todo es Lima. Claro. Entonces, entre el lugar de comisión del delito
y el lugar donde está el fiscal puede haber 3 días en lancha, ¿no? Y eso ya tiene, pues, complicaciones, ¿no? Entonces, doctora Amoretti, a su juicio, ¿qué se necesita? ¿Más policías o más fiscales? Más fiscales. Más fiscales. Más fiscales porque en realidad el problema es que el titular de la acción penal y quien dirige la investigación es el fiscal. El policía solamente colabora, pero sin embargo vemos nosotros que en muchas oportunidades algunos malos policías se demoran en comunicar al fiscal. En segundo lugar, que aparecen ellos que hemos detenido a este delincuente peligroso, pero no presentan pruebas. Y dice, el fiscal y el juez tienen responsabilidad por haber dado libertad a estas personas que nosotros hemos puesto el pecho para los efectos de detenerlos y ponerlos a disposición. Pero hay que destacar también que no todos los policías son muy por buenos supuesto, policías. por Hay supuesto, policías que actúan generalizo. rápidamente, No ¿no? Y generalizo. que, como usted dice, también son muy directos a la hora de hacer Así también es. el parte de la fiscalía por en supuesto. torno a un acto delincuencial, ¿no? Quisiera, por ejemplo, Sí. mencionar un caso. Yo estuve sirviendo de fiscal en Huaral cuando se inauguró el nuevo Código Procesal Penal y ahí teníamos los llamados casos tiempo récord. Y eran casos muy peligrosos. O sea, estamos hablando de robo a mano armada en una casa, estamos hablando de violación sexual de menores de edad y ese tipo de cosas. Y en esos casos la policía tuvo un magnífico trabajo y eso nos permitió resolver los casos en horas. ¿No es cierto? Un caso récord que tuvimos, 6 horas 25 minutos entre el momento de la comisión del delito y el momento que salió la condena, ¿no? Entonces, claro, pero eso no se pudo haber hecho sin un excelente trabajo policial, que lo hubo, que lo hubo. Ahora, Entonces, hay que destacar. también se tiene que reconocer pues, que hay lugares alejados del Perú en donde para que llegue el fiscal, por Es lo que he ejemplo, dicho. hasta la comisaría también Sí. demora... 3 días en lancha. 3 días en literalmente, lancha, ¿no? Literalmente. Claro, claro. ¿No? Y hay otro problema, policías especializados en la investigación. Tiene un caso de un doble parricidio en Ica. La policía, que había sido destacada de acá de Lima, se fue a Ica a hacer la investigación y resulta que pasó otro hecho delictivo bastante grave en Piura, dejaron la investigación y se tuvieron que ir a Piura. De tal Claro, manera que ese es o los otro tienen que problema. trasladar muchas veces, sí, ¿no? claro. Ese es En el Cusco problema que mismo, tenemos. también en la región Cusco. Una Sí. vez pasó con un alcalde que lo tuvieron que ir a Ica, ¿no? Para que se le pueda empezar la investigación. Entonces, hay todo un tema ahí, pues, que tiene que existir una reestructuración, por Así es. decirlo así. Y ¿no? sobre todo la asignación de presupuestos para la Fiscalía y para el Poder Judicial. ¿Cuánto necesita la Fiscalía, doctor? Se ha hablado realmente? más de 1.000 millones de soles para Lima, para que el nuevo Código Procesal Penal Sin entre. contar Claro, las entonces, provincias, ¿no? Claro, no, bueno, todas las provincias tienen ya el nuevo Código Procesal Penal, pero falta solo Lima y Callao. Ajá. Y la Fiscalía de la Nación ha hecho un cálculo bastante alto, necesitamos más camionetas, walkie-talkies, más personal fiscal, más oficinas, en fin. Se necesita, es un trabajo bastante Actualmente arduo. se están viendo más casos, usted como fiscal y usted como abogado, se están viendo más casos, por ejemplo, de crímenes, de criminalidad, a diferencia de años anteriores, y estamos con ausencia también de muchas veces de fiscales y de policías. ¿Se están viendo realmente mucho más casos delictivos que en años pasados? Sí, bueno, sin duda. Ustedes saben, esto se puede ver en términos relativos y en términos absolutos. Es decir, en porcentaje sí ha habido un incremento, pero también obviamente en términos absolutos. Somos más peruanos que antes y por lo tanto es obvio que va a haber más delincuencia que antes, ¿no? Claro. En los dos supuestos ha subido. O sea, relativamente en proporción a la totalidad de la población hay más eventos delictivos y, por supuesto, en términos absolutos sí. Al ser más peruanos hay más actos delictivos. Ahora, sí, doctora. Hay otro problema adicional. No solamente el personal encargado de la investigación, sino el personal auxiliar. No tenemos psicólogos, no tenemos psiquiatras. Estuve en un evento hace cuestión de 4 meses y la jefe de medicina legal nos informaba que para todo el país solamente hay 7 psiquiatras. Esto es algo inadmisible. 7 psiquiatras que ven casos En todo el país. en todo el país que con actos delictivos que Y pueden que son- hablarse de temas muy, de muy todos fuertes. los temas, porque violación sexual, Claro. etcétera, temas bastante graves. Imagínense, y tuvo un caso en la que la sala dispuso con la carácter de urgencia de inmediato. Fuimos a la oficina médico legal, dijo, era el mes de abril, tiene cita para el 8 de septiembre. Claro. Y el juicio oral terminó en 2 meses, Claro. sin esa pericia. Hasta el mismo supuesto delincuente, esto se aburrió también y dijo, no puede ser que no, es que Así es. suele suceder, ¿no? Así Y es. sucede, y muy a menudo. Desgraciadamente, una cosa es que
salgan algunos políticos a criticar al Ministerio Público y al Poder Judicial y a la policía, pero si no se le dan los elementos Y necesarios... que esa es la crítica que se hace la gran mayoría de veces, Sí. ¿no? Que dice, ¿cómo puede ser que estos delincuentes ranqueados los agarre la policía y luego estén libres y sueltos de huesos pues por todo el Perú, ¿no? Y que se escapen, ¿no? Sí. Y no solamente, sino que también de cuello y corbata. Sí, hay que enfatizar una cosa muy claramente, y eso es que un proceso ante el Poder Judicial no se hace sobre la base de lo que sucedió, sino sobre la base de lo que se puede probar que sucedió. Entonces, si no hay un trabajo eficiente de Sustento, recopilar las pruebas, no basta que el policía que dirige la investigación diga, pero yo sé que es un delincuente. Sí, pues ese yo sé no nos sirve ante el Y juez. si se vio, por Pero ejemplo. eso claro. tiene que quedar adecuadamente demostrado y sustentado. Ajá. Entonces, puede suceder eso. Y, por supuesto, la ciudadanía se siente ofendida, se siente herida. O sea, pero si yo lo he visto cometer, sí, pues, pero lamentablemente ese yo lo he visto cometer. Si, por ejemplo, ese ciudadano que lo ha visto no ha sido llamado por la policía o la fiscalía para que declare, y a veces los ciudadanos no quieren declarar por temor, y ese temor creo que es legítimo, de que haya represalias. Están Entonces, en su claro, derecho también las personas de guardar silencio, ¿no? bueno, de acuerdo a ley, pueden guardar silencio si es que la respuesta los va a perjudicar legalmente. Pero en realidad la persona dice, bueno, voy a ejercer mi derecho a guardar silencio. Entonces, claro. ¿qué se puede hacer frente a eso, no? Así es, sí, no. Y a la verdad que los procesos judiciales, sobre todo, decimos nosotros, el juicio oral es la hora de la verdad. Y si, como dice el doctor Alcides, no se ha llegado a demostrar, no se ha copiado las pruebas necesarias en una investigación preliminar, pues muchas veces se le tiene que absolver. El juez lo va a absolver, ¿no? Y dice, ¿por qué? Si es evidente, yo demostré, existen pruebas, hay declaraciones, pero llegado el momento, a la hora de la verdad, esto no sucede. Se le tiene que absolver a la persona. No hay pruebas suficientes, ¿no? ¿Qué medidas son las que se sugieren entonces para poder combatir, aparte de eso, pues casos que son notorios y que finalmente terminan siendo absueltos, y bueno, casos también de delincuencia, ¿no? De actos delictivos? Yo quería aportar un descubrimiento muy interesante que ha hecho Seguridad Ciudadana en Chile. Se ha hecho un mapeo del delito en Chile y se ha determinado una cosa sumamente interesante. Cerca del 99% de los delitos en Chile se cometen solo en el 4% del territorio nacional chileno. Entonces, claro, si yo como policía tengo esa información, yo sé dónde tengo que colocar los patrulleros, las cámaras, la vigilancia. O sea, no es cierto pues que nuestros policías, nuestros sacrificados policías tengan que estar en todos los lugares del Perú. Entonces, se requiere Porque un no trabajo... hay tampoco. Claro, porque no hay. Entonces, justamente porque no hay, lo importante es que la policía tenga este mapeo del delito, dónde se cometen los delitos, y ahí concentrar los efectivos adecuados, como dice el doctor Amoretti, bien entrenados, capacitados en la investigación del delito, que repito, se ha demostrado cuando la policía tiene estos insumos, hace muy buena labor y en un tiempo bastante célere, pero lamentablemente pues eso no se puede generalizar si es que nuestra policía está dispersa en todo el territorio nacional. Hay que concentrar inteligencia para saber en qué lugares se cometen críticamente los delitos y ahí poner énfasis, y entonces creo que será cierto, se capturará inmediatamente a las personas, se tendrá evidencia contundente contra ellos y obviamente la justicia podrá hacer su labor. Es importante conocer lo que está explicando el fiscal en torno a este tema, doctora Moretti, ¿no? Porque sinceramente iniciamos la conversación de una manera y ahora estamos pues, ¿no? desarrollando una idea que nos lleva a pensar sobre, número uno, la crisis que hay de fiscales, ¿no? ¿No? También los policías y también, bueno, el trabajo, las distancias que hay en todo el Perú, como hablamos, por ejemplo, de las balsas para llegar a un lugar y poder, por ejemplo, capturar y poderlo meter en una carceleta. Doctora Moretti, ¿qué hacer? Yo creo que estamos frente a una situación de inseguridad, sobre todo en estas sustracciones de celulares. Sí, ¿qué hacer con Sabemos eso? dónde venden los celulares. Se detienen a estos señores, entre comillas, receptadores. Pero como la pena es un máximo de 4 años, llegan a la fiscalía y al juez a su casa. Pero aquí hay que tomar en consideración, y yo creo que ya es tiempo que se tome la decisión por parte también del Poder Judicial respecto a que estas personas que reinciden en la comisión de hechos delictivos se les sumen las penas. Si un receptador ingresa 3, 4 veces a la cárcel o
es detenido en flagrante delito, se va a San Jacinto. Tenemos cárceles hacinadas también, ¿no? Y ahora lo de los grilletes, por ejemplo, ¿no? Que muchos está tratando el tema. ¿Ayudan los grilletes? ¿Ayudarían los grilletes realmente para descongestionar la cárcel? Sí, descongestionar las cárceles. Las cárceles están sobrepobladas. Pero son caros los grilletes, ¿no? Sí, pero es una inversión, creo que es necesaria. Pero hay que ver costo y beneficio para el delincuente, para el que está detenido. Hay que invertir para poder gozar de libertad, ¿no? Claro. Y a la verdad lo que me preocupa es el hacinamiento, y cada día leí ayer en un medio de comunicación de que en este mes han ingresado 1000 internos a la cárcel. Las enfermedades también. También, ¿no? Claro. Hay violencia, hay enfermedades. En fin, claro, escuchamos la vez pasada, por ejemplo, en diferentes programas también de cómo se encuentran los internos dentro de las cárceles hacinados, no de las cárceles de Horacio. Estamos hablando de internos que están dentro por robar una billetera muchas veces. Así es. Entonces, ¿cómo a veces uno compara, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede existir un reo por robar una billetera y otro que se ha robado millones puede estar fuera, ¿no? Sí, hay varias explicaciones. Claro. Tenemos que, por ejemplo, los últimos decretos legislativos que se han dictado. Claro. Para determinados delitos, cárcel, pero para el corrupto, condena condicional. Acogerse a la colaboración eficaz. Antes no procedía para los jefes, los cabecillas o los dirigentes. Ahora sí se pueden acoger e inclusive se dice en el mismo decreto legislativo, gozarán de condena condicional. Para cerrar, doctor, por favor, sus conclusiones en torno pues, a esta nueva ley y qué beneficios podría traer. Bueno, ha habido entonces una ampliación del tiempo que la policía puede tener detenida a una persona antes de ponerla a disposición del juez. Como hemos concordado con el doctor Amoretti, no era necesario. Creo que el plazo era constitucionalmente legítimo y si la policía necesita más tiempo para terminar la investigación, ya había mecanismos en el Código Procesal Penal para que se pida a través del fiscal que haya más tiempo de detención. Y lamentablemente creo que, como el viejo bolero, la policía ha tenido poquita fe. Y por lo tanto, al tener esa poquita fe, ha buscado que la Constitución se reforme para que tengan ese plazo adicional. Muchas gracias al doctor Alcides Chinchay, entonces, por su participación en Voz Ciudadana. Y doctora Moretti, sus conclusiones también va a tener más defendidos. No, a partir de junio. Claro. A partir de junio. La situación es la siguiente. En tanto que no hay una decisión política de darle los medios, de darle el presupuesto, de darle el personal a la policía, a la fiscalía y al Poder Judicial, las leyes no solucionan el problema. Es una decisión política para los efectos de dar a las personas que son las encargadas de llevar adelante una investigación, la policía y la fiscalía, pues darle los medios y el personal capacitarlo debidamente a fin de que en una investigación se le aplique la sentencia que corresponde del Poder Judicial aplicando la ley. Doctora Moretti, ha sido un gusto verlo nuevamente. Muchas Ahora gracias. Aquí del Congreso Televisión. Muchas gracias también al doctor Alcides Chinchay. Ha estado con nosotros. Los invitamos a ver, por favor, unas encuestas en la calle, lo que piensa la gente de esta ley, la 30558 de reforma constitucional que amplía el plazo de la detención preventiva policial. Adelante, por favor. ¿Está de acuerdo con la aprobación de la ley para detener a la persona por mayor tiempo, ¿no? En casos de delito de flagrancia? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no da tiempo a que se investigue durante 24 horas. Por más tiempo no. Eso hay que llevarlo a trabajar, a las minas, hay que ponerle cadena a esos ladrones, a toda esa gente que matan por un celular. Me parece muy bien porque ni bien la policía lo agarra, va a la fiscalía y la fiscalía lo suelta. ¿Usted cree que deberían de existir penas mucho más drásticas? Por supuesto, esa es la base principal, que verdaderamente, prácticamente acá los rateros es como Pedro en su casa. Y no es justo, pues, que por un celular te hagan matando, ¿no? Está muy mal, deberían no cambiar las leyes o ser más duros o más drásticos con esos delincuentes que ahora andan asesinando en moto, ¿no? Soy de Arequipa, señor, y se siente la inseguridad en todo momento. Hay delitos tan graves como tan leves, ¿no?
Entonces sería cuestión de que una persona entendida en la materia dé un veredicto, porque es algo complicado para un ciudadano. Eso sería una buena noticia. Se cumplió la ley gracias a la promulgación. Siempre y cuando se evidencie la flagrancia, porque a veces pues se cometen muchos abusos en nombre de la ley. Volvemos a Voz Ciudadana con este tema de la ley 30.558 de reforma constitucional que amplía el plazo de la detención preventiva policial. ¿En qué beneficia? Bueno, ¿cuáles son sus pros y contras? ¿Había una ley de ese tipo? Bueno, eso lo estamos conversando aquí en Voz Ciudadana. Hemos podido también observar lo que piensan los ciudadanos de a pie en la calle. Y estamos en este bloque con el doctor Benji Espinosa Ramos, quien es profesor de Derecho Penal y Procesal en la Universidad de San Martín de Porres y también en el Centro de Estudios Continuos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, doctor Benji. Mario. Y el doctor Sandro Paredes, fiscal adjunto supremo, catedrático de la Universidad Tecnológica del Perú y también de la Universidad Garcilaso de la Vega. Bienvenidos, señores, para seguir tratando este tema que ya anteriormente lo habíamos hablado con el doctor Mario Amoretti y también el doctor Alcides Chinchay, ¿no? Reconocidos en el tema pues, de lo que tiene que ver con las fiscalías y también con el derecho. Bueno, queríamos nosotros conocer en torno a esta ley, ¿no? ¿Cuál es el beneficio realmente pues, de la misma para combatir la inseguridad ciudadana? Bueno, si consideramos que el plazo que se tenía de 24 horas era insuficiente desde un punto de vista para realizar una investigación, definitivamente el hecho de que haya un mayor plazo beneficia. Pero esto, lógicamente, mientras tenga dicha finalidad. Claro. Porque podría haber, de repente, algún exceso. Una persona es detenida, pero no se necesita que se cumpla ese plazo para poder ser puesta a disposición de quien corresponda. Claro. Entonces, en ese lugar ya esta detención podría ser hasta arbitraria. Lo correcto es de que si es que se necesita de esas 48 horas, pues se apliquen para la finalidad que es justamente realizar la investigación. La tarea del abogado, doctor Benji, en este caso. La tarea del abogado defensor es importantísima para que entienda la sociedad a través de este importante canal qué pasaba antes y qué es lo que cambia con esta ley de reforma constitucional. Lo que pasaba antes es que antes se detenía a una persona hasta 24 horas y se le ponía a disposición del juez. Y para casos de tráfico de drogas, espionaje y terrorismo, el plazo era 15 días. ¿Qué cosa es lo que cambia con esta ley? Ya no son 24 horas, ahora son 48 horas. Y ya no es solo los 15 días que se aplicaban para estos tres delitos, sino que se agregan los delitos cometidos por organizaciones criminales. Planteando el tema del primer punto, sobre la extensión de 24 o 48 horas. Perú se ha convertido, gracias a esta ley de reforma constitucional, en el país que en la región de América tiene el mayor plazo de detención. Le sigue Colombia, que tiene 36 horas, pero todo lo demás tiene 24 horas. Ajá. Guatemala tiene 6 horas. En Guatemala el policía que detiene tiene que llevar a disposición del juez en 6 horas. En los otros países 24 y Perú tiene 48. Me parece un exceso desde la ley y me parece desde ese punto de vista no solo inconveniente, sino que también podría reñir contra la Constitución. Pero con este alto índice de criminalidad que actualmente tenemos, ¿no realmente es aplicable? O sea, ¿es conveniente ampliar? ¿Es necesario? Lo que usted tiene que verificar es, primero, el por qué se hacen estas normas. Todo Estado responde a una política criminal. Si bien es cierto, en otras latitudes tal vez no se contemplen las mismas regulaciones, es porque allá no se necesitan o simple y llanamente se sanciona, se procesa y se investiga en forma diferente. Nosotros respondemos a una política criminal. Es sabido por todos que la delincuencia pues, es el mayor problema que tiene el ciudadano. Y justamente lo que se trata de combatir es eso, de lograr tener un equilibrio, un control social
entre los ciudadanos, aplicando sanciones y también creando leyes que vayan a poder verificar este control. Eso se hace por política criminal y a esto responde la variación que se ha hecho. Ahora, hay diferentes delitos también, ¿no, doctor Benji? O sea, me refiero, hay delitos por ejemplo, de delincuentes comunes, ¿no? Que pueden robar una cartera o un celular, y otros sí, pues que cometen crímenes, ¿no? Y hasta también dentro de un hogar los crímenes pasionales, por ejemplo, feminicidios. ¿En qué delitos específicos pues, se puede aplicar esta ley? A ver, sí. Hay dos supuestos. El supuesto en donde el plazo son 48 horas o 2 días, o sea, te detiene la policía en flagrante delito y tiene hasta 48 horas o 2 días o el término de la distancia. Para los casos en donde se comentaba anteriormente, tiene que viajarse en peque-peque, en buque, claro, que decía, en balsa el por doctor 3 horas, Alcides hace, por claro. 3 días, perdón, y eso se justifica bajo lo que establece la Constitución, término de la distancia, así que no hay problema. Entonces, ese es el primer supuesto, el caso de las 48 horas para cualquier tipo de delito. El segundo supuesto es para delitos complejos y graves, que es para caso terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, y se ha añadido, con esta ley, se ha añadido cualquier otro delito que sea cometido por organizaciones criminales. Me parece que el espíritu y la finalidad es positiva. El problema va a estar en la práctica. ¿Cómo van a configurar la calificación de organización criminal? La ley 3077 establece los parámetros, qué cosa es organización criminal, intervención de 3 o más personas, división de roles, permanencia, convocación delictiva, son los elementos de la organización. ¿Cómo en tan pocos días vas a hacer esa calificación? Podría cometerse arbitrariedades bajo esa calificación. ¿Considera sobre este tipo? Es difícil, realmente es difícil y siempre ha sido difícil investigar en 24 horas. Ahora con las modificaciones que se han dado, sí hay un paliativo, pero eso no es suficiente. El problema es mucho, digamos que no es un problema de sistema, es de estructura. Acá necesitamos que haya más fiscales, necesitamos más personal, necesitamos que haya más profesionales especializados para poder colaborar en la investigación, y eso no va a estar sujeto a que se vaya a crear una norma o dos. Ya acá se tiene que cambiar una estructura, y para cambiarla hay que buscar la forma de sistematizar todo. Le voy a dar un ejemplo. Usted se va a Corea y concurre a un juzgamiento, y en ese momento el juez lo único que tiene es una laptop y puede verificar desde 10 cámaras o 20 cámaras cómo se ha producido un evento delictual. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hay tantas cámaras o quién filmó tanto? Lo que pasa es que todos los vehículos ahí tienen por obligación una filmadora. Usted prende su carro y automáticamente se prende la filmadora. ¿Por qué en nuestro país, por ejemplo, en los vehículos del Estado, en los vehículos que son utilizados por funcionarios públicos, se aplica ese sistema? Podríamos tener todas las referencias de qué se hizo con ese vehículo y podrían captarse cualquier tipo de imagen por donde transitó ese vehículo. Si eso se pudiese conllevar también a que fueran en otros vehículos más, pues tendríamos muchísimas más posibilidades de investigar un hecho delictual. Pero algo tan simple no se utiliza aquí. Pero eso demandaría quizás presupuesto también, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos hablando, normalmente para el tema de la política criminal, por un lado está el tema del plan, del programa, y por otro lado está el respaldo económico. Si en respaldo económico el programa tiene claros acentos, pero no tiene ningún resultado práctico. Y el tema está en que este tipo de reformas son positivas en su intención. El problema es en la ejecución. Decían los anteriores colegas que nos antecedieron en el uso de la palabra que precisamente el tema estaba en falta de logística, falta de operatividad, o pueden haber casos también de cohecho, soborno. Pero esos problemas se afrontan de otra manera, de otras respuestas políticas criminales y no necesariamente ampliando el plazo. Yo entiendo la situación en que nos encontramos, absolutamente crítica. Nos encontramos en una crisis de seguridad, pero hay que tener cuidado, porque cuando el miedo entra, el derecho sale. No podemos sacrificar garantías y derechos de las personas, de los ciudadanos, dándole más poder al Estado. Hay que limitar el poder, no hay que darle más poder al Estado. Entonces, ¿por qué se hubiese optado? O sea, ¿por qué medidas se hubiese optado en vez de ampliar, ¿no? Por ejemplo, la
este tipo de, pues, de captura y mantenerlo por más horas. Digamos que esta es la forma más sencilla o sería la más práctica para poder asegurar una investigación más prolija. Pero por política criminal usted tiene que también entender que no solamente se trata de configurar un tipo penal, no, o sea, por política criminal se va a sancionar tal o cual conducta como delito, sí, pero en la práctica, ¿cómo puedo yo investigar, cómo puedo combatir, cómo puedo realizar una serie de diligencias, como dijo el doctor Chinchay, en una población de 3 millones de personas con un fiscal provincial y 5 fiscales adjuntos? O sea, eso no se puede realizar en la práctica. Entonces, tiene que necesariamente haber otro tipo de cambios que puedan conllevar no solamente a regular plazos, sino a favorecer propiamente la investigación, pero con acciones propias dirigidas a realizar este tipo de investigación. Si no, simplemente la letra va a estar ahí, se va a tratar de aplicar, pero los resultados no van a ser auspiciosos. Pero estamos frente, sin duda, a un problema pues, actual también de los altos índices de delincuencia, en donde la gente pues está harta, ¿no? Realmente ya de ver a diario cómo el uso de armas, por ejemplo, para robar, para asaltar, ¿no? Hemos observado cómo también asaltan locales, cómo se meten con adolescentes también, ¿no? Con los niños, ya no se respeta a nadie, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay una población que está cansada, ¿no? De este tema. ¿Cómo entonces? ¿De qué forma? Mejorar, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, la Fiscalía tiene que necesariamente responder a esta necesidad de la población, pero no lo vamos a hacer con nuestras buenas intenciones. Tiene que haber más presupuesto, tienen que darnos más dinero y el fiscal de la Nación lo ha solicitado, se requiere. Y si no, recién a raíz del aniversario del Ministerio Público, el presidente de la República ofreció 20 millones de soles para construir una nueva morgue. Bueno, me pareció un buen regalo para la Fiscalía, pero eso es algo que se requería hace años. Han tenido la buena voluntad de hacerlo ahora, pero necesitamos muchísimo más para poder implementar acá el nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque con el anterior código el fiscal realizaba una parte de las diligencias, ahora las va a realizar todas. No, humanamente no va a poder realizar un trabajo efectivo con los recursos que tenemos en este momento. Mientras no le den mayor facilidad al Ministerio Público para poder crecer como institución y a la postre lograr un mejor trabajo, simplemente la criminalidad va a seguir pampeando. Y en tu caso, por ejemplo, Benji, ¿cómo se están tratando los casos, ¿no? penales, por ejemplo, en el Ministerio Público? ¿Están resolviéndose? ¿Están realmente con menos carga procesal? Porque ese era un tema también, ¿no? Claro, el tema de la carga procesal que tiene que ver con el derecho de las personas a que puedan afrontar un proceso penal o una investigación penal dentro de un plazo razonable, sin dilaciones indebidas, en realidad tiene que ver también con el uso, no únicamente, pero sí importante, es de la norma. O sea, en Lima coexisten hasta 3 normas. Una norma que regula un llamado proceso sumario, otra que regula el proceso ordinario y otra que regula el llamado nuevo Código Procesal Penal. Entonces, se supone que las antiguas normas son menos garantistas y protectoras del ciudadano y las del nuevo Código sí lo son. Pero por poner un ejemplo nada más, sin alejarme mucho del tema, mientras las antiguas normas tienen una audiencia, por ejemplo, de presentación de cargos, en donde se controla la imputación, es decir, se controla qué cosa te está imputando el Estado, qué te está atribuyendo, en el nuevo Código eso no existe. Porque en el antiguo Código, que se supone menos garantista, si te van a imponer una prisión preventiva, primero tiene que discutirse si es que los cargos son claros y concretos. En el nuevo Código eso no pasa. Digo esto porque es importante, primero, tener una coherencia normativa que no hay. Segundo, que la implementación del nuevo código es urgente y no se hace por falta de presupuesto, por falta de logística y también por falta de voluntad política. O sea, el Ejecutivo también tiene que ponerse las pilas en ese punto. Es importantísimo que se pueda impulsar este tipo de medidas normativas porque de otra manera la lucha para resolver los problemas de seguridad simplemente van a ser luchas de gabinete, escritorio, pero sin ningún correlato práctico. Sí, pero, perdón, el nuevo Código Procesal Penal sí establece que se tiene que realizar un debate respecto a los presupuestos
que, por ejemplo, se requieren para una prisión preventiva. Definitivamente la norma lo señala. Y estos elementos de convicción que lleva el fiscal provincial, o digamos los indicios suficientes y necesarios para poder sustentar una prisión preventiva, son materia de análisis tanto por el juez de investigación preparatoria como van a poder ser también contradichos por la parte de la defensa. El código funciona, sirve, mientras tengamos todos los elementos que nos permitan justamente que los actores, en este caso el Ministerio Público, hablo por mi institución, tenga la facilidad de poder realmente hacer su trabajo con eficiencia. O sea, poder aplicarlo también, ¿no? Por supuesto. Porque muchas veces pues queda ahí nomás, ¿no? Por Pero no supuesto. se puede aplicar, ¿no? Claro. Entonces se ven con los brazos cruzados. En muchas No, ocasiones. lo que pasa es que el nuevo código es un instrumento. O sea, el nuevo código, para empezar, no va a solucionar el problema de la morosidad en la administración de justicia, pero sí te da instrumentos importantes para que, si es que los fiscales, los jueces, los abogados, la policía, si articulan bien sus funciones dentro del sistema de justicia penal, van a mejorar el problema de la morosidad. Pero el tema no solo es cambiar el tico por un BMW, sino también es estar preparado para manejar el BMW y no hacerlo con la manera en que se manejaba el tico, por poner un ejemplo. claro. O sea, el instrumento es bueno, pero el tema también es un tema de operadores del sistema de justicia. Y tenemos operadores. Yo en le el sistema diría, de justicia. utilizando el ejemplo del doctor, Sí. bueno, sí, en efecto, yo creo que sí tenemos los operadores. El problema es que a ese BMW le van a echar querosene para que funcione y le van a malograr el motor, pues. Mientras no nos den todo lo que necesitamos, vamos a estar siempre limitados. Claro, lo que pasa es que el tema, como insisto, es un tema de enfoques, ¿no? Resultaría un absurdo decir que solo con el cambio de normas se solucionan los problemas del sistema de justicia. No es así. Requiere presupuesto, requiere voluntad política, requiere una participación activa y formación y preparación de los operadores. Esto es un tema absolutamente integral. Estamos hablando del tema de normas. Ahora, tú habías planteado una pregunta, Mario, interesante. ¿Era necesaria esta medida o qué hacemos? ¿Qué Claro, otra medida se ha ¿qué otra debido adoptar? alternativa? Lo que pasa es que no se ha mirado solo la Constitución y no se ha mirado el Código Procesal Penal. Del artículo 261 para adelante se regulan audiencias, ¿sí?, determinadas en donde el juez autoriza ampliaciones de detenciones preliminares. ¿Te das cuenta? Y la ley permite 7 días, 10 días para casos complejos. Pero eso no se ha mirado. O sea, la gente puede decir, o sea, solo en casos complejos hay que detener, aun cuando no son tráfico de drogas, terrorismo, espionaje, solo son 24 horas, no. O sea, cuando hay autorización del juez se puede ampliar. Así que el problema no está en un tema de cambio normativo en la Constitución. El problema está en que se haga aplicar lo que la ley ya regula. ¿Qué hacer ahora en el tema, por ejemplo, mucho se habla actualmente, ahora que hablábamos de jueces, por ejemplo, y es un tema sin duda paralelo, ¿no? Un tema también de la corrupción que hay. ¿Cómo podemos nosotros realmente, pues, combatir esta corrupción? Es fácil, yo lo veo sencillo. Mientras haya la voluntad de cada uno de nosotros, se puede realizar. Le cuento, cuando yo laboraba en Arequipa como fiscal provincial, cada vez que apelaba una resolución que era contraria a lo que yo había señalado, yo apelaba en el mismo momento. Ajá. Y le decía, el juez me decía, ¿usted tiene tal plazo? No, lo voy a hacer en este momento. Y le voy a decir por qué usted está equivocado, señor. Y se lo ponía tal cual se establece en la norma y tal cual podía yo señalar mediante jurisprudencia y dogmática que usted está equivocado y lo que usted está haciendo es injusto. Y es más, le digo, por lo que he hecho, voy a remitir copias a control interno o a la lengua. Y lo hacía. El problema es que uno se enfrenta a un sistema en el cual no hay concordancia de ideas. Pero si cada uno de nosotros, de nuestro lugar, de nuestro puesto de trabajo, realmente hacemos algo, no solamente opinamos, lo hacemos, claro que lógicamente después yo tenía algunos prejuicios, me presentaba un habeas corpus, ya querían declararlo fundado o ya había algún tipo de rencillas, pero si uno no asume su papel como realmente debe de hacerlo, pues esto no va a cambiar. Benji, tus conclusiones, por favor. Sí, en torno al tema. mis conclusiones. En primer lugar, creo que la ley de reforma constitucional no es ni conveniente ni necesaria porque ya la ley regula mecanismos de ampliación de detención preliminar.
En segundo lugar, me parece absolutamente indispensable que la sociedad entienda que esta ley le da más poder al Estado y que la gente pierde derechos, tiene menos derechos y el Estado tiene más poder contra ellas. Y en tercer lugar, yo entiendo la situación de crisis, pero no puede justificar el miedo que el derecho salga, que el miedo entre por la puerta, que el derecho salga por la ventana. Conclusiones, por favor. Bueno, considero que cada uno tiene que asumir un rol y este rol como ciudadanos, como magistrados o el que nos corresponda, tiene que ser realmente basado en principios y estos siempre tienen que estar de la mano con el respeto a la norma. No, porque al final uno trata de confiar, ¿no?, en la Fiscalía, trata de confiar en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en todo lo que tiene que ver, ¿no?, con, Claro. con Y lo si que se no tiene que- fortalece con lo que norma. la posibilidad de que realmente lo hagamos, difícilmente vamos a tener éxito. Yo considero que el Código Procesal es una muy buena herramienta. Creo que podría tener éxito en Lima cuando sea puesto en vigencia en forma total, pero mientras no se den todos los recursos necesarios, el panorama es muy sombrío. Muchas gracias, éxitos en sus trabajos, muchas gracias por haber participado en Voz Ciudadana. Hemos estado con el doctor Benji Espinosa Ramos y con Sandro Paredes, fiscal adjunto supremo, aquí en Voz Ciudadana, tratando este tema muy interesante, finalmente sobre la ley 30.558 de reforma constitucional que amplía el plazo de la detención preventiva policial. Ustedes han podido ampliar su panorama. Vamos a tratar otros temas que tengan que ver también con el mismo más adelante. Vamos a despedirnos a esta hora del programa. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.